Muy buenos días, mi nombre es Judy Alexandra Higuera Torres, estudiante de Administración de Empresas de la UNAD. Hoy vamos a entrevistar a un grupo de 5 personas a las cuales les vamos a preguntar acerca de los conceptos de cultura, política y qué es cultura política. Además, cómo se refleja en el entorno de ellos la cultura política. Muchas gracias. Para la primera pregunta, la cual es ¿qué entienden por concepto de cultura? Ellos nos contestan. Bueno, yo entiendo por cultura como una costumbre, un comportamiento de una persona o de una comunidad en sus formas de ser. Cada pueblo tiene sus formas de ser, entonces cada uno tiene su cultura. Entonces a eso me refiero. ¿Qué se entiende por el concepto de cultura? Indudablemente es el conjunto de conocimientos, ideas y tradiciones y las respectivas costumbres que se han desarrollado en un pueblo o en una clase social y a una época. Yo entiendo por cultura que el concepto significa que es como una clase de comportamiento que cierta comunidad tiene con respecto a cualquier tipo de temática. Eso me parece que es una cultura, algo que haga que un grupo de personas tengan un mismo pensamiento acerca de algo o que tengan una costumbre. Con respecto al concepto de cultura, se puede decir que son todos los conocimientos adquiridos e ideas, comportamientos, todas las tradiciones que vienen generación tras generación en un pueblo, en una cultura o en un solo grupo de personas. Bueno, el concepto de cultura que se da en nuestra sociedad es reunir varios términos como creencias, estilos, formas. Eso es un concepto de culturas, entre un solo conjunto, concepto de culturas, creencias, estilos, también razas. Todo eso es un concepto de cultura, eso es lo que nos refleja, concepto de cultura. Yo entiendo por concepto de cultura todos aquellos componentes de una población como raza, su ideología, su idioma, sus costumbres, su idiosincrasia, hacen parte de la cultura de un pueblo, de una nación. Para mí eso es cultura. Para la segunda pregunta, ¿qué es concepto de política? Ellos nos contestan. Por política entiendo que es como un manejo que se hace a las culturas. Ejemplo, yo quiero que el país progrese más aceleradamente. Entonces yo aplico una política que tengo que condicionar ciertos comportamientos para que todas estas cosas se logren. Entiendo eso por una política. De igual manera, ¿qué se entiende por política? Con más preámbulo, entendemos como la política como el arte de gobernar. ¿Qué quiere decir? Es toda la actividad de las personas, de nuestros poder político ejecutivo, donde gobiernan y aspiran a tener asuntos y a desarrollar asuntos que afecten a toda una sociedad de un país, o mejor aún, estar mejorando mediante políticas y políticas públicas y de Estado a todo un conglomerado y a un constituyente primario que es el ciudadano. Es el arte de gobernar. Con respecto al concepto de política, se puede decir que son todas las ideas impartidas por unas personas, las cuales intentan ayudar al mismo grupo o al mismo pueblo. Yo por política entiendo que es un método por el cual se administran recursos de una cantidad grande de personas
también es para la decisión de cualquier camino viable para bien de todos y pues con el fin de que influya de manera positiva en una población. ¿Política? Conceptos de política. Es aquello donde se reúne como varias ramas, términos de sociedades a definir una solución sobre los conceptos de la política, que es dar a plazo o dar creencias a una sola logística, que es determinar una forma de equilibrar varios términos de esfuerzo o varios términos de lo que se habla. Entonces es como que se equilibra dar una sola definición. O sea, entre todo, recibir, ellos dan una sola definición. O sea, algo que le sirva a un concepto. Que le sirva a un concepto. Entonces ellos son los que determinan. Para mí el concepto de política es aquellos poderes que tienen algunos individuos para lograr beneficios para un grupo, para su población o para un grupo de personas, tanto a nivel nacional o internacional, y basándose en todas las dificultades que se presenten por medio de la política, logran alcanzar todos estos beneficios. Para mí este es el concepto de política. La tercera pregunta: ¿qué entienden por el concepto de cultura política? Ellos nos contestan: por cultura política entiendo que los gobiernos aplican un estilo de trabajo, sobre todo en la parte económica, para que se logren los objetivos, aplicando normas o prohibiciones para que todo esto se pueda lograr. ¿Qué se entiende por cultura política? Por la cultura política siempre lo hemos manifestado que son en el trasegar del tiempo, que son las creencias y valores que a través del tiempo se van desarrollando mediante una costumbre que se genera en una sociedad aunada en las diferentes actividades políticas a fin de orientar socialmente ese conjunto de actitudes y comportamientos de una sociedad. Ya en la cultura política se puede decir que son cuando las personas quieren tener el poder y poder ejercer mancomunadamente el bien para el pueblo. Sí, eso es la cultura política. Puede ser la manera en cómo una población se manifiesta con respecto a temas pues de política y que sí, como estos los afrontan y cómo creen que pueden venir bien a ellos mismos. Hay países o sociedades conservadoras, otras más liberales. Entonces yo pienso que es eso, como una población se manifiesta. El concepto de cultura política. Entiendo como cuando cultura política es cuando se reúnen varios varias ramas, por decirlo así, las creencias, digamos que tú tienes una opinión, fulano tal X tiene otra opinión, y él es el que hace el concepto de política, es el que define para que ambas partes tengan igualdades iguales, que ninguna de las partes se vaya ni más ni menos. Eso es para mí.
Bueno, cultura política se refiere a la opinión que tiene cada uno acerca de la política. No todos pensamos o vemos la política de la misma manera. Yo pienso que hacia eso se refiere la cultura política, es la forma de ver cada uno la política y cómo se ve representada en nuestras vidas. O de qué forma nos ayuda en nuestra vida. Para la cuarta pregunta, ¿cómo se ve reflejada la cultura política en sus entornos? Ellos nos contestan lo siguiente. En sus entornos es el resultado económico, favorable o desfavorable en las comunidades. Entonces, en unas se prestan para las protestas, otros para la aceptación, y son cuestiones que llegan posteriormente a llegar a alguna solución y todo el mundo quede contento. ¿Cómo se ve reflejado en nuestro entorno esta cultura política? Sin mayor duda, se maneja esta clase de cultura política que a través de la política se han estado desarrollando unas normas para cambiar esas conductas punibles o mejor aún unos comportamientos contrarios a la convivencia a fin de mantener una armonía en la sociedad. Esa es la cultura política, que a través de las normas que crean nuestros padres de la patria se desarrolle y se mejore la convivencia pacífica del ser humano, del constituyente primario, que es la persona, el ciudadano de nuestro país o estado. Ya en nuestro entorno se ve reflejado cuando el pueblo elige a las personas para que puedan regir al pueblo de buena forma. La cultura política en este ambiente, en este país, en Colombia, se podría decir que es algo diversa. Más que todo, pues siempre ha predominado un mismo tipo de gobierno, un mismo sistema económico. Pero pues recientemente se han visto más intentos por cambiar ese sistema y tratar de hacerlo un poco más equitativo, un poco más incluyente y no tan conservador como antes solía serlo. La cultura política en mi entorno la veo muy diversa. Cada quien pues busca el bien propio antes que el bien común, como falta de valores también que hacen falta en la cultura para hacer una política realmente buena para la población, donde no se estigmatice las personas y se respeten su libre opinión y sus derechos.